Hola Juanito, ¿cómo estás? Hola Robert, todo lindo por acá. ¿Vos cómo andás? Bueno, muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias de nuevo por vernos. Me gustó mucho comenzar la semana pasada con el primer podcast. ¿A ti qué te pareció? Sí, muy bueno. Muy bueno aparte de empezar desde el inicio, desde la historia. Así podemos ir avanzando un poquito en toda esta también parte de la historia, pero un poco más presente. A mí me gustó mucho el, obviamente, ir atrás, recordar un montón de cosas que sucedieron, cómo sucedieron, pero me encantaría hoy ya hablar un poco más de qué es lo que hace a un buen vino, ¿no? Hemos hablado contigo, obviamente, muchas veces de qué es lo que hace un buen vino. Hemos inclusive conversado de entender qué es lo que distingue a los diferentes países también, porque tienen pues ciertas particularidades. Y entonces, pues yo te he escuchado siempre decir que para tener un buen vino, obviamente necesitas una buena uva que pues viene de la mano con todo el trabajo de campo y todas las características que tiene el campo y otras características más. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote, y bueno, ¿qué hace entonces que una uva sea suficientemente buena y las características sean suficientemente buenas para que eso después se traslada en un buen vino? Bien, a ver. em, Como vos bien decís, la uva es fundamental en todo este proceso de elaboración de vinos. Hay que pensar que es como los ingredientes que se usan en la cocina para preparar un buen plato. Bueno, en nuestro caso es algo mucho más sencillo si lo vemos en cuanto a composición de ingredientes, porque es solamente uva. Eso hace que el vino sea también una bebida súper orgánica, súper natural. Pero bueno, no es que la uvita crece, la cosechamos y se transforma en vino, sino que, como bien decís, hay un trabajo de muchísimas personas atrás con ciclos bastante prolongados donde esta uva se va desarrollando. ¿Qué buscamos los enólogos como factores que pueden llegar a darnos una distinción en nuestros vinos finales? ¿Sí? Ujú. Podemos hablar del azúcar, ¿sí? A medida que la uva se va madurando en la planta, va concentrando azúcares, ¿sí? Ajá. Entonces, Eso, esto a través, obviamente, eso yo siempre lo he escuchado como los grados Brix del azúcar, ¿cierto? exactamente, esa es una unidad de medida de concentración de azúcar por litro de líquido, ¿sí? En este caso es agua, el resto de lo que no es azúcar, hay algunas sales, hay algunos minerales y algunos ácidos también que van a ir decreciendo a medida que sube la cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces, la Ok. planta a través de una fotosíntesis va a transformar la luz en energía, en alimento, en almidón, que después se transforma en glucosa y fructosa, que son azúcares. Ya. Entonces, como te decía, va madurando, va subiendo su nivel de azúcar y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir el grado alcohólico final de nuestro vino. O Ah, sea, claro, entonces, nosotros, obviamente, dependiendo de la cantidad de azúcar que tiene, va a transformarse eso en la cantidad de alcohol por litro que tengamos, digamos, ¿no? exacto, hay una medida proporcional, digamos, directamente proporcional, que dice, para que te des una idea, 17 o 17,5 gramos por litro de azúcar nos dan 1 grado de alcohol. Ah, ok. Entonces, 170 gramos en 1 litro nos van a dar 10 grados de alcohol. Y así a medida que va madurando la uva. Entonces, como te decía, esto es muy importante porque si nosotros queremos hacer un vino con menos alcohol, tenemos que cosechar la uva un poco antes en el tiempo. Claro, porque como bien dijiste, poco a poco va subiendo ese nivel de azúcar, ¿ok? Así es. Y no solamente el azúcar, sino otros compuestos, que ahora ya te Ok. voy a también comentar. Pero esto quiere decir qué cosa, que todos nuestros vinos, de estas cerca de 30 etiquetas que tenemos, ya están pensadas desde que la uva ni siquiera existe todavía. Entonces, eh, fíjate cómo tenemos que volver en el tiempo hacia atrás para recién sacar una botella de vino que probablemente después de cosechar la uva va a salir en 2, 3, 4, 5 años al mercado. O sea, es un montón de tiempo y muchos factores que hay que tener en cuenta en todo este tiempo. O sea, Entonces, y ahí entiendo también, y bueno, después vamos a ver el resto de características, pero mencionaste entonces que tienes que planificar un poco, pero al final de todas maneras también te toca ver, bueno, pero qué sucedió finalmente, ¿no? Porque hay un montón de otras características que son importantes. exactamente. Por un lado está, bueno, este tema del azúcar, por otro lado está el tema de los ácidos, ¿sí? Ujú. Que esto es inversamente proporcional al azúcar. Quiere Ok. decir que a medida que empieza a subir
el nivel de azúcar, a medida que se va madurando en la planta, va Sí. bajando el ácido. Esto ¿Ya? es fácil de relacionarlo con cualquier fruta. O sea, vos pensás que cuando te comes una fruta que por ahí no está muy madura, está ácida. Y Claro. cuando en cambio está bien madura, está dulce y poco ácida. ¿Sí? Lo mismo sucede en la uva, que después se va a traslocar al vino, ¿no? Pero tú necesitas estos ácidos de todas maneras, no es que no quieres ninguno, ¿cierto? No, exactamente. El ácido es fundamental porque nos va a determinar un pH que básicamente es lo que nos va a cuidar nuestro vino. Ah, Vos ok. pensás que El ácido, sí, eso ayuda a que el vino se preserve en el tiempo. sin duda, sin duda. Ya, Esta combinación y de... solo para entender, ¿no? Sí, Rápidamente esto, porque digamos, una de mis intenciones de estas conversaciones es aprender, Juanito, por si acaso. Pero, ¿cómo se expresaría entonces ese ácido en el vino? bien. A medida que más ácido tenemos, más bajo va a ser su pH, su potencial hidrógeno. Ok, Esto quiere decir, a ver, el pH que es, tiene un rango de 0 a 14. Mientras más abajo está, más ácido es, mientras más arriba está, más básico es. ¿Sí? y 7 De ahí la siempre es 7-Up, por neutro. ejemplo, 7 es neutro, el Ya, agua está en pH 7. ok. Y por ejemplo, la 7-Up, ¿por qué es 7-Up? Porque está arriba de 7. Ya, qué Para simpático, que no nosotros sabía entienda un eso, qué poquito de... chévere. La Seven Up Sí, está sí. encima de 7, entonces por eso es que se le puso su nombre. Es decir, es menos ácido, digamos, ¿no? Es menos ácida, Ya, exacto. En fantástico. cambio, por ejemplo, no sé, si medimos una Coca-Cola, va a tener un pH súper básico, perdón, súper ácido. Ok. ¿Por qué? Porque tiene mucho ácido fosfórico, tiene muchos ácidos que sí son bastante dañinos. O sea, Entonces, podrían para ahí que llamarlo Seven Down, digamos. se vendamos, seguro. Sí, Ok, sí. ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué nos importa este pH ácido? Ujú. Porque nos va a proteger de microorganismos, de bacterias, de levaduras, de hongos, de mohos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, Y esto, tradicionalmente, ¿qué estás buscando? ¿Qué pH? ¿Qué es lo que a ti te y gustaría? estamos hablando de un vino blanco 3.2, 3.3, Ok, un vino tinto de 3.5 a 3.7. ya, ok. Esos son más o menos los parámetros. Y esto, al potenciarse con el alcohol que va a ser producido por el vino, van a matar prácticamente todos los microorganismos que existen. O Ah, sea, fantástico. Entonces es una medida de protección para que perdure en el tiempo y también para que no sigan, digamos, creciendo estos microorganismos. así es. Vos pensás que la uva, cuando nosotros la cosechamos, no se lava la uva. La Ujú, uva en su piel tiene una capita cerosa, así como la manzana cuando uno la pule en la ropa y queda brillante, bueno, también tiene esta misma cera, por así ujú. decirlo, que absorbe todos los componentes, digamos, de este terruño del viñedo. Ok. Entonces les da cualidades únicas. Si nosotros lavamos la uva, perdemos la esencia de nuestro viñedo, por Ah, así decirlo. wow, qué interesante, eso no sabía. Entonces, imagínate, tanta uva que entra y no se lava, uno pensaría, uy, pero esto puede tener cualquier cosa. Bueno, con este pH ácido y el alcohol se muere absolutamente todo, ¿sí? Queda aséptico total. Pero no deja de ser importante el no lavarlo, como mencionaste ahorita, porque ahí van muchas de las características que finalmente estarán en el vino. Sin duda, sin duda. Ya, después me Entonces, cuentas bueno, eso es por... un poquito qué es lo que percibe, digamos, la piel, cómo es que finalmente eso termina en el vino de una manera, ¿no? Bien. A ver, entonces hablamos un poco de los azúcares, hablamos de Ujú, los ácidos que son importantes, y después tenemos otros compuestos, como por ejemplo compuestos aromáticos que se van ujú. a prender a esta piel de la que estamos hablando, a esta purina se llama en realidad, la cerita, y hay otros aromas que están en el jugo, que uno si Ok. huele el jugo de la uva, no Entonces, existen todavía. y nos cuentas ya un poquito entonces también la distinción, ¿ya? Pero entonces, hay aromas en la piel y hay aromas ya de la parte del jugo, digamos, ¿no? En la parte del líquido. Así es. Ya, ok, ok. Sí, vos, mirá, por ejemplo, para elaborar un vino tinto, vamos a fermentar, ¿qué cosa? Las pieles con sus semillas y su jugo. Ujú. Y para elaborar un vino blanco, solamente vamos a fermentar el jugo de la uva. O sea, desde el inicio se prensa, recordarás ahí nuestra prensa Sí, neumática que sí, tenemos sí, en la sí. bodega, y recibimos un jugo de uva fresquito. Si Ujú. nosotros olemos ese jugo, no tiene aromas todavía.
Ya. ¿Por qué? Ah, Porque ok. esos aromas se desprenden en la fermentación. Ah, ok. Entonces, hay aromas en el jugo que se desprenden en la fermentación obviamente el tinto y el blanco tienen estos aromas, ¿verdad? Y en el caso del tinto, como no van con las pieles, perdón, como van con las pieles, tienen también estos aromas que pues lo tienen las pieles. Y eso de ahí, ¿cómo digamos, transmite en el vino? Porque ya a través de la fermentación salen los aromas del jugo, pero en la piel, ¿cómo se van transformando, digamos, al vino? Lo mismo, el mismo líquido, esta solución de líquido que es una solución de agua y alcohol, Ujú. prácticamente. O sea, pensemos que un vino que tiene, no sé, digamos, 14% de alcohol, tiene el otro 86% de agua, prácticamente. O Ajá, sea, todo el resto que no es alcohol es agua. ¿Sí? ya, Tiene un poco de glicerol, tiene algunas otras, otros compuestos, pero es mayoritariamente agua el resto. ok, Entonces, en esta solución se van fijando estos aromas, que son compuestos que se evaporan y nosotros con la nariz los recibimos con la mucosa y ajá, la mucosa lo trasloca al cerebro. Hay unos neurotransmisores que nos hacen acordar, por ejemplo, no sé, a frutos rojos, a la frutilla. Entonces, como ya tenemos ese camino neuronal del ujú. olor de la frutilla, cuando lo percibimos en el vino, le sentimos olor a la frutilla. Ah, Nunca ok. es que agregamos saborizantes ni hacemos maceración con otras frutas, que eso hay mucha gente que también lo pregunta. Cuando se habla de los aromas del vino, es todo únicamente uva fermentada, no existe nada más. Y a lo sumo, en el caso de vinos que son reserva o gran reserva, algunos aromas aportados por la barrica de roble, Ok, pero nada más. por ejemplo, la piel te da ciertos tipos de aromas y el jugo te da otros tipos de aromas. O podrían mezclarse, Sí, a veces te da uno, lo otro lo otro. ¿Cómo sí, funciona se ahí? puede mezclar, se puede mezclar. Ya. Lo que tiene la piel es justamente estas propiedades más del ambiente. Ah, ok. Entonces, si tenemos, digamos, una planta de lavanda al lado de una planta de uva, tal vez esa cerita que está en la piel va a absorber un poco estos aromas a lavanda y lo van a pasar al vino. ¿Sí? Entonces, cuidado, me das ideas de comenzar a hacer cosas ahí. Uy, plantación de lavanda. Lavanda o cualquier otra cosa que pensemos que comience a percibir, ¿no? La uva, me parece fantástico eso. Sí, sí, se usa mucho, por ejemplo, plantar rosas, Ajá. no por el hecho de los aromas, sino porque son las primeras cuando existe alguna plaga. Bueno, la plaga primero ataca a la rosa, entonces cuando se ve que hay algún problema en la rosa, quiere decir que está por llegar a la planta de uva, entonces se la Ah, protege ok. de distintas O sea, formas. las veces que yo he visto las rosas son más para control de plagas que en realidad para que se perciba ese aroma, digamos, a rosa. Así es, así es, así Pero es. de todas Y maneras bueno, debe seguramente tener algo de influencia, aunque no es mucho, pero alguito de influencia. no es mucho, pero bueno, algo afecta. Todo suma, siempre. Esa es Ya. otra de las cosas. Y esto, Robert, ¿por qué es importante? Yo hablaba de el azúcar, te hablaba del ácido, que son dos componentes del vino que son iguales en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Ajá. Este azúcar en todo el mundo va a ser fructosa y glucosa, y estos ácidos que vienen de la uva en todo el mundo van a ser ácido tartárico, málico y cítrico. Ok, o sea, ¿Pero eso qué va a es cambiar? exactamente igual sin importar en qué parte Igual, del mundo estamos. Ya, ok. igual. Clarísimo. ¿Qué va a cambiar? La síntesis de estos aromas, Ajá. que bueno, vamos a hablar de ahí una palabra un poco más técnica, que son los polifenoles. Ya. ¿Qué es? Bien, ¿qué son los polifenoles? Abarcan la parte olfativa, la parte visual, porque también está la materia colorante de la uva, en el Ajá. caso de las variedades tintas, también está dentro de los polifenoles. Y también tenemos, por ejemplo, los taninos, entonces la sensación del tacto, Ajá. son polifenoles. Y entonces ahí sí hay distinción en los polifenoles de lugar en lugar. O sea, en Chile es una cosa, en Argentina es otra, inclusive dentro de Argentina, dependiendo de diferentes zonas, tienes también diferentes polifenoles y así con todo el mundo, ¿no? Tal vez por eso es que hay, pensaría yo, tantas marcas y tantos vinos en el mundo, pues porque cada espacio es diferente, ¿no? Cada microparcela es diferente. Podemos movernos de una planta a otra a 100 metros y ya va a tener distintas características. Y lo mismo año tras año.
Habrás Mm, escuchado de las añadas del vino. correcto. La añada del 74 fue muy buena y la vendimia del 2013 fue muy buena. Bueno, ¿por qué? Esto tiene un porqué. ¿Cuáles son los factores que van a hacer que cambien esta composición de polifenoles que van a hacer un vino distinto de otro? Ujú. El clima, Ok. el suelo y la mano del hombre, por así Ah, ok, decirlo. ok. Pero, Más allá, el clima, el suelo, la mano del hombre y todo esto va a influir en los polifenoles que se van a distinguir de todas maneras en el jugo o en la piel, digamos. tal cual, tal cual. Ya, Y el tema obviamente de las variedades. O sea, no es lo mismo, puede tener el claro. mismo clima, el mismo suelo, pero si tengo un Cabernet Sauvignon o un Malbec, nos va a dar distintos aromas, distintos colores, distintos taninos y distintos sabores. Que ahí sí podríamos estar hablando de todas maneras de que, pues evidentemente cada cepa es diferente. Inclusive dentro de cada cepa tú tienes diferentes, como mencionamos, ¿no? Diferentes tipos de cepas, digamos. El mismo Cabernet Sauvignon puede tener diferentes clones que se lo llaman, ¿no? Los clones, Que tienen características distintas. Entonces, una misma cepa con dos diferentes clones pueden en el mismo espacio darte características de estos polifenoles distintas. tal cual como lo decís, Robert. Ok, Muy bien. bien, ves que ya soy Voy medio agrónomo aprendiendo, enólogo también. voy aprendiendo, Bien. cuidado, te quito el puesto después. Eh, A ver, bueno, sigamos entonces. entonces, Son entonces esas tres componentes que mencionaste, clima, suelo y mano del hombre y obviamente la cepa y los clones que mencionamos que terminan en diferentes características de los vinos, ¿no? exacto. Entonces, si hablamos de el clima, ¿qué quiere decir el clima? Vamos a hablar desde el suelo hacia arriba. Entonces, la temperatura, la humedad, la radiación ultravioleta, la altura del viñedo, los vientos, La etcétera, ¿sí? lluvia La también estaría lluvia, dentro de esto, claro. exacto, exacto. Ok. De ahí vamos a hablar después a nuestras dos cosechas, que una hace distinta a la otra justamente por la lluvia que mencionás. Ah, ok, ok, bien. Entonces, todas las cosas que Eso están hablando del clima. por encima del suelo, evidentemente, dan estas características distintas, ¿no? Entonces, por eso también se habla en muchos casos, entendería yo, de si estás cerca o no estás cerca del mar, si estás tú a cierto nivel de altura, etcétera, etcétera. Ok, bien. Bien. Seguimos al segundo punto, que es el suelo. Ok, Lo mismo, desde la bien. base del suelo para abajo, todo lo que pasa. Estamos hablando de la composición química del suelo, a ver si Ujú. es un suelo pobre o rico en materia orgánica, a ver la composición del suelo. No es lo mismo si el suelo es de arcilla o si es de piedra o si es de granito o si es de arena o si es calcáreo, hay distintos tipos de suelos. Sí. La disponibilidad de agua, pero en el suelo también, si Ujú. un suelo seco, un suelo más húmedo. Bueno, todos esos factores subterráneos también nos van a dar una diferenciación en la característica final de la uva. Ok, ¿Sí? ok. Y el tercer punto es la mano de obra o la mano del hombre. Ujú. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos una planta de vid y la vamos a dejar que se exprese libremente, o sea, que crezca, 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 nos va a dar probablemente un racimito, con suerte, porque Ujú. ella va a elegir crecer en lugar de dar frutos, ¿sí? Ah, ok. O sea, tú dices que para la planta, si tú no haces un proceso específico para que te dé el fruto que tú quieres, lo más, digamos, probable que haga es que crezca en su material, digamos, verde, ¿no? Hojas y que siga creciendo. Sí, eso se llama ceba de vicio. Se O va sea, de vicio. Ok. la parte vegetativa le gana a la parte reproductiva, que es la de los frutos. Entonces, como es una planta trepadora, se puede ir y va por sus distintas lianas creciendo, creciendo, creciendo y se olvida de tener fruta. Claro, Entonces, ¿qué se hace? y solo, digamos, para complementar, porque pues muchas veces me dice también Arturo, que es nuestro agrónomo, que la planta, si tú le comienzas a poner más cosas arriba, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y por eso es que hay pues constantemente podas, ¿no? Podas de Exacto. producción, poda de formación, etcétera, etcétera. Así es. La poda es ni más ni menos que interrumpir el crecimiento Ujú. vegetativo.
no queremos que crezcan más ramas ni hojas, sino que se dedique a lo que queda dentro de la poda, o sea, digamos que este es nuestra plantita, así. Sí. Si yo corto, todo esto es lo que va a quedar con su energía. Entonces, Ajá. se va a dedicar un poco más a la producción de fruta que de hojas y ramas. Ya. Y bueno, acabas de Entonces, mencionar otra cosa que creo que sigue también siendo relevante, y tú dime pues si estoy equivocado, pero sería relevante tener también una poda y un manejo del hombre de tal manera que priorice, digamos, también dependiendo del tipo de vino, más o menos kilos de producción por planta y por hectárea para que pues tengas más de esa energía en menos de estos hijos, digamos, ¿no? Que serían los frutos, o en más de estos hijos, ¿cierto? Entonces, eso también es parte de la combinación que tienes que planificar dependiendo del tipo de vino que quieres hacer. exactamente, o sea, si, como vos decís, si vamos a dejar mucha cantidad de fruta, y bueno, son más bocas que alimentar, entonces probablemente la calidad de esa uva va a ser un poco inferior a que si tengo menos cantidad de uva en la misma planta. Entonces, por eso Claro, digo que es algo que influye en la mano del hombre también. Eso se claro. puede decidir. ¿Cómo se decide? Y bueno, empiezan a crecer racimitos, arranco algunos racimos y los que me quedan van a quedar más concentrados. Van a quedar probablemente para vinos de mejor calidad. Yo me ¿Sí? acuerdo, y esto en algún momento creo que te lo comenté, pero yo me acuerdo hacer el Camino Santiago, no sé si alguna vez lo has hecho, la verdad que lo recomiendo, a mí me No, pareció nunca lo probé. fantástico, pero en esos tramos que hicimos, nosotros pasamos, no me acuerdo si era Ribera del Duero o era Rioja, y pasamos y yo vi varias de las uvas en el piso, ¿verdad? En el viñedo, y pues obviamente el resto estaban en las plantas todavía, ¿no? Entonces yo no entendía por qué, pero después supe que parte de la denominación de origen y de los requisitos de denominación de origen es la cantidad de kilos por hectárea que puede tener. Y en este caso, de nuevo, no me acuerdo si era Rioja o era Ribera del Duero, pero no podían pasar, por ejemplo, de 6.500 kilos por hectárea para poder mantener la denominación de origen. Entonces ahí está un poco lo que tú mencionas también, ¿no? El hombre puede definir qué es lo que necesita para poder tener cierto nivel de vino, digamos, ¿no? Claro, y como vos bien decís, entonces, para ellos mantener ese parámetro de calidad y esa garantía de calidad de poder ponerle denominación de origen Ribera del Duero en la etiqueta, quieren asegurarse de que todos los vinos estén buenos. Entonces, ¿cómo se aseguran? Ya se sabe que si te da más de 6.500 kilos, digamos, como ejemplo, por ahí la calidad no va a ser la mejor. Entonces, de Ujú. esa forma se aseguran que sea algo más homogéneo, por así Ya, decirlo. fantástico. Bueno, entonces tenemos, entiendo, cantidad de azúcar, el ácido, ¿verdad? Que ya nos mencionaste, Sí, obviamente, que dependiendo de la cantidad de azúcar, cantidad de alcohol. El ácido que nos ayuda a mantener, digamos, por un lado, el vino en el tiempo, pero por otro lado también que nos ayude a matar un montón de microorganismos que están dentro del vino, para, evidentemente, pues que no se reproduzcan. Y de ahí vienen todos los factores que mencionaste, pues que están a través de los polifenoles que vienen de esos tres componentes, ¿no? El clima, el suelo y la mano del hombre. exacto. A Uy, ver, el pues tema del ya azúcar mismo, Juanito, de verdad me hago profesor, mira qué maravilla. corre peligro mi puesto ahí, Robert. Muy bien, muy bien. Eh, mira, el tema así de los azúcares y los ácidos se lo podría considerar también dentro de estos factores. Nada Ah, más que ok, no son diferenciadores. O sea, no, en todas partes del mundo va a ser igual, pero bueno, también influye el clima. Si claro. tenemos un clima caluroso, va a madurar más rápido, se van a Ujú. evaporar más rápido los ácidos, entonces también varía, digamos, por así decirlo. Ok. ¿Y hay algún otro Entonces, componente en la uva, sí, ¿no? Que tú dirías que es también importante considerar para finalmente tener una uva de calidad, o esos serían para ti los más importantes? a ver, es que ya hablando de polifenoles abarca muchas cosas. También Ujú. podemos hablar de minerales, que no los hablamos, también son sintetizados por la planta, que no son considerados polifenoles. Ok, Pero bueno, también es algo común a la mayoría de los lugares del mundo. ok, ¿Sí? ok. Pero Entonces, bueno, también estos, es importante, ¿no? Es decir, sí, sí, sin duda, sin duda. Esta es la composición química de todo grano de uva, de todo racimo de uva. ¿Sí? ya, ok, fantástico.
Entonces, dijimos que estos tres factores nos van a dar diferenciación en la uva final. De acuerdo. Esto hace que nuestro viñedo en San Miguel del Morro sea distinto a un viñedo en Perú, a un viñedo en Chile, a un viñedo en Mendoza, Argentina, en la Patagonia, Argentina, en California, en cualquier parte productora del mundo, y hace que, hablando ya de nuestra misma planta, nuestro mismo viñedo, año tras año va a cambiar también, porque el clima no es Claro, el mismo, ¿sí? claro. Y ahí antes de Entonces, entrar específicamente en nuestro viñedo, tal vez me gustaría entender, por ejemplo, las diferencias entre los más reconocidos, ¿no? Entre los vinos chilenos, argentinos, americanos en Napa, Sonoma, inclusive Oregon, ¿no? Con Pinot Noir, etcétera. Europa, ya más tradicional, con España, Italia, Francia, ¿no? Que tal vez son los más importantes. Bueno, Alemania también con Riesling, etcétera. Y los australianos, que diría yo que son tal vez los más conocidos, ¿no? ¿Qué características ya dentro de lo que acabas de mencionar tienen estas que son particulares? Y después hablamos de nosotros, ¿ya? bien, a ver, más o menos algunas regiones. Te puedo hablar desde abajo de Sudamérica, hablando de la Patagonia Argentina. ¿Qué Ok, pasa? Clima frío, claro. entonces vinos con menos alcohol. ¿Qué es lo que se elabora? Pinot Noir y Chardonnay, que son variedades por ahí un poco más susceptibles al calor. ¿Sí? Ya, ok, ok. Bueno, esa es una paradoja Subimos, en sí mismo, ¿no? Porque nosotros tenemos Chardonnay con un clima mucho más caluroso, exacto, pero digamos que dentro de lo tradicional estaría entonces Pinot Noir, que es considerada, digamos, la blanca de las tintas, ¿no? En muchos así casos. es, Y Chardonnay, ok, bien. así Por es. ejemplo, ¿qué características particulares tiene? ¿Frío? ¿Qué más? Nada, sobre todo frío, por ahí, días no tan soleados, Ok, un poco de humedad también, entonces hacen que estos vinos preserven mejor sus aromas frutados, tal ok, vez, ok. hablando del Pinot Noir. ¿Sí? Subimos a Mendoza. Ujú, Mendoza está pegado a la cordillera de los Andes, sí. entonces tenemos altitud y tenemos calor. Con la ¿En cuánto, altitud, estamos en hablando. cuánto está, para entender en cuántos metros de altura está Mendoza, Y, aproximadamente? a ver, puede ir de los tal vez 400 metros a los 1100. Ah, No ok, es hay tanto una como en diferencia, Quito. Sí. ya, ok, pero importante de todas maneras, ¿no? Entre 400 y 1100, Sí. 700 metros de diferencia. ¿Y qué hace la altura? La altura nos va a condicionar sobre todo, bueno, el tema del suelo también. ¿Por qué? Porque la altura se logra en dónde? En la montaña. Sí, ¿Qué hay en la montaña? Roca. Entonces ujú, ya nos cambia el suelo. claro, ¿Sí? Y en la parte del clima, o la parte aérea, por así decirlo, al estar en altura, está más cerca del sol. Entonces, vamos a tener mayor radiación ultravioleta, ujú, por ende, como sistema de protección, la uva va a engrosar su piel ok, ok. y va a tener, de la piel en el caso de los vinos tintos, sacamos el color. Entonces, los vinos que están en altura van a tener mucho color. Ah, interesante, ok. Entonces, como ¿Sí? se La- engrosa la piel, termina entonces dándole eso, ese sobre todo componente de color, que bueno, en muchos casos tú me has dicho también que no es exactamente igual, pero hay una correlación muy interesante entre el color y la calidad también, ¿no? También, sí, sí, es una forma de medir los polifenoles que Los hablábamos. polifenoles, Este, correcto. ¿ah? ¿Y qué más vamos a tener en altura? Vamos a tener diferencia de temperatura entre el día y la noche. Ujú, Entonces, eso va a hacer que por ahí los vinos sean más frescos. ¿Por ujú. qué? Porque el calor lo que hace es evaporar, por así decirlo, los ácidos. Entonces, al tener noches frescas, vamos a perder menos ácidos, entonces vamos a tener vinos más refrescantes Ok, ok. cuando son en altura. Por ejemplo, en altura, tú mencionaste 3,2 en el caso de los blancos en pH, en el caso de los tintos 3,7 a 4,7. En los de altura, por ejemplo, ¿qué tiene ese pH aproximadamente? Y no varía tanto, va a variar tal vez 0,1 para abajo. Ya, ok. Tal vez en lugar de 3,2, 3,3 va a ser 3,1, 3,2. Ya. Pero hace Pero, una gran diferencia en el mundo del vino, ese ok. 0,1. Ok, ok, Sí. wow. Interesante. Ok, bien. Nos cruzamos la cordillera y nos vamos a Chile.
Ya. ¿sí? Entonces, digamos, ya entendí Patagonia, diferencia inclusive entonces en Mendoza, lo que mencionaste, y Mendoza sí llega a tener frío y calor, digamos, ¿no? Porque tiene de todas maneras un verano caluroso, que no sé hasta cuánto llega, y en el frío de frío, pues. Sí, 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 sí. Esa parte se me pasó, claro. La temperatura en Mendoza es muy alta, sobre todo cuando madura la uva. Puede Ujú. llegar a 40 grados tranquilamente en verano. Ah, wow. Entonces, va a madurar mucho, vamos a tener vinos por ahí un poco menos frescos, vamos a tener más taninos, que los taninos después nos van a dar que el vino sea más pesado, más denso en la boca, va a tener Ok. más cuerpo, esa es la forma de describirlo al Sí. vino. Entonces eso es algo común a las zonas muy calurosas. Cuando hay Ya. mucho calor, que podemos hablar de, por ejemplo, Napa Valley en California, o en Australia mismo, en Mendoza. Son regiones muy calurosas, por ende van a ser vinos muy corpulentos. Ajá. Cuando hablamos de Napa, por ejemplo, uno piensa en el Cabernet Sauvignon de Napa, que son vinos muy robustos, muy Sí. pesados. Uno piensa en Australia, piensa en el Syrah. El Syrah Sí. también es una variedad de uva que se muestra bastante Y esto se lo con da mucho sobre cuerpo. todo el calor, entonces. El calor le Así genera es, esta maduración, digamos, y que pues sean más robustos, con más cuerpo. así es. ¿Ok? De ahí nos cruzamos a Chile. ¿Qué ¿Ok? tenemos en Chile? Tenemos, por un lado, altura, Ujú. pero por el otro lado están cerca del mar. Claro, están Porque, cerquita en viste, algunos casos, ¿no? Sí. entonces vamos a tener buen color, buena madurez, pero van a ser vinos más frescos. ¿Por qué? Ok. Porque tenemos esta brisa marina que va a venir desde el Pacífico, que va a refrescar un poco la planta, va a lograr mayor frescura en los vinos, vamos a tener altura, entonces podemos considerar que son vinos frescos. Ok. Y en cuanto al suelo, que esto es alguna característica que podemos compartir nosotros con nuestros vinos, en cuanto a algunos vinos chilenos, sobre todo los Ujú. que están cerca de la costa, es esta cierta salinidad, ¿sí? Ajá. Porque el suelo hace mucho, al igual que en nuestro viñedo, estaba bajo el mar. Claro. Entonces, hay ciertos residuales marinos, en nuestro viñedo vos habrás visto que hay conchitas, Sí. caracolitos, em, y eso se le pasa al vino, de cierta forma. Se siente un poquitito saladito, O sea, apenas. esa mineralidad de todas maneras, pero ¿eso es más del tema mineral o es más del tema también de parte de los polifenoles que mencionaste? Eh, ambos. Son Ambos. polifenoles que se forman en base a estos minerales. Ah, ok. Y minerales que pasan por sí solos. Ya, Es ok. una combinación de los dos, te diría. Ya, ok. Se forman nuevos y hay minerales directos, no sé, cloruro de sodio tal vez, en trazas muy pequeñas, pero bueno, pasa, ¿sí? Ya, ok. Bueno, nos ¿Dónde, vamos a dónde nos vamos ahora? regiones, vamos, digamos, bueno, California ya te dije, clima muy elevado, perdón, temperaturas muy elevadas, incluso para que te des una idea, ¿qué está permitido en California? Ujú. Agregar agua. Ah, ok, wow, ¿Por qué? por lo corpulento que son, o sea, por, pero, pero eso de ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Le baja este sentido de corpulencia y también le baja el alcohol o qué es lo que termina sucediendo? So- Sobre No. todo por el alcohol. La corpulencia, no, mientras más corpulento, no quiere decir que sea peor, sino en muchos casos es mejor, Ok, pero se baja el alcohol. ¿Qué pasa? Si nosotros esperamos al punto óptimo de cosecha en California y cosechamos esta uva, nos va a dar un vino de 17, 18 grados de alcohol. ah, Entonces, ¿cómo se lo wow, baja? ok, Se lo baja o con agua o a mí me ha tocado, yo trabajé bueno, en Napa, en Sonoma, y se le agrega vino desalcoholizado. Entonces, le baja la concentración de azúcares, entonces vamos a tener menos alcohol. claro. Y por otro lado, no se hace aguachento el vino, sino que es un vino sin alcohol, lo que se le agrega. Ah, ok. Ah, interesante. Eso no conocía. Ah, pero a ver, en muchos casos sí se le agrega agua, o sea, y se hace la combinación con agua para bajar Sí, el nivel de alcohólico, que le baja también un poco el color seguramente, pero como son igual, como mencionaste, esta corpulencia y este calor le da también el color, finalmente ayuda, me no imagino. afecta tanto. Claro, Sí, sí, claro. sí, sí. Son vinos tan corpulentos, con tanto color, con tanta composición, tanta carga polifenólica, que si le subimos el porcentaje de agua, recordá que
casi todo lo que no es agua, lo que no es alcohol, es agua. Es Entonces, agua, no es que claro. tampoco le estamos agregando una locura, porque es también parte de la composición del vino. ¿Sí? Claro. Ok, muy bien. Y entonces Vamos vamos a otro caso, ahora. por ejemplo, Sí, perdón, sigue, sigue. te cuento, por ejemplo, en Nueva Zelanda es lo Sí, contrario. En Nueva Zelanda también trabajé ahí en una bodega también muy conocida ajá. del mundo y en cambio se le puede agregar azúcar. Ah, wow, porque en cambio ¿Sí? ellos no tienen tanto calor que... Es lo contrario. Ah, wow, qué interesante, ok. Exacto, no llega a madurar tanto la uva y está permitida, se lo considera chaptalización, o sea, ese es Ok. el término cuando uno agrega azúcar al mosto para que se fermente, digamos. Claro, y digamos que este azúcar no es que es azúcar Entonces, residual, este azúcar termina transformándose en alcohol. exacto, se le agrega en la etapa inicial, entonces se Ok, fermenta con el jugo de la uva, que muchas veces, a ver, no necesariamente es azúcar como tal, sino que puede ser mosto ya, concentrado, o sea, se compra el jugo de uva, se le evapora el agua, queda más concentrado este jugo de uva con mucho azúcar y se le agrega al jugo claro, común. claro. Entonces te Ah, ok. sube el nivel alcohólico. Y ahí, por ejemplo, en esos casos, ¿no? En Nueva Zelanda, ¿qué es lo que termina sucediendo por ya más bien en la composición, digamos, de estos componentes que terminan en el vino? ¿Qué características tienen los neozelandeses? Son vinos muy aromáticos, Ok, sobre todo por su suelo y su clima también. Pero uno cuando habla de Nueva Zelanda, habla probablemente del Sauvignon Blanc, que es una variedad blanca. Entonces, fíjate, por ahí no necesitamos tanto polifenol de color, ¿sí? ujú, ujú, Sino que son vinos frescos, vamos a llegar a este nivel alcohólico con el azúcar, vamos a tener buenos aromas, de todas formas, porque son vinos muy expresivos en la nariz. Y otra variedad que se cultiva en Nueva Zelanda es el Pinot Noir, que es una ok, variedad de un color bajo, claro. ¿sí? Fíjate cómo todo se va condiciendo en los Sí, sí, distintos sí. puntos del mundo. Ah, interesante. Ok, muy bien. Vámonos digamos, a A donde, Europa. en el viejo mundo, vámonos a Europa Vamos. y hablemos tal vez de las cuatro regiones más importantes, ¿no? España, Italia, Francia y Alemania, sobre todo con los Riesling y esos. A ver, ¿qué diferencias y qué características hay? Bien. Mira, empecemos por Alemania. Alemania, clima muy frío, Ujú, Riesling, variedad de uva blanca, sí, también muy expresiva. Vamos a tener en los vinos tintos no mucho color, por ende se le da más énfasis a las variedades blancas como lo es el Riesling, el Gewürztraminer, que es otra variedad. o sea, aquí Em, pasa muy parecido a la Patagonia Argentina, por ejemplo. exacto, Ya, exactamente. No al extremo de Nueva Zelanda, no hace falta agregar azúcar, ok, pero, pero sí son vinos frescos, vinos bajos en bien, alcohol, vinos no tan concentrados. Vamos a Italia, por ejemplo. Si vamos ujú, al norte de Italia, vamos a tener un clima más frío, sí, el Pedemonte. ujú. Entonces, ¿qué se hace ahí, por ejemplo? Vino espumante. Ah, Todo ok. lo que son los prosecos se hacen en el norte de Italia porque son climas más fríos. Claro, entonces también para el espumante en general se utiliza más uva blanca. Exacto. Y además, para el espumante, ¿qué necesitamos? Bajo alcohol. Ajá, Porque acordate que el espumante son dos fermentaciones. Primero se hace un vino inicial y correcto. luego se le agrega azúcar, levaduras y con esta segunda fermentación se produce el gas. Entonces Chévere. Bueno, tenemos que... en algún momento vamos a hablar tú y yo de todos estos temas de hacer espumante, etcétera, porque a mí me llamó la atención método tradicional, champenoise y el charmant, digamos, que son diferentes formas Ujú. de hacer, y bueno, ahí hablaremos un poco del nuestro, pero entonces, en el norte de Italia, dado que es más frío, sobre todo hacen espumantes, Prosecco es uno de ellos, porque necesita obviamente menos alcohol y también, como mencionas, pues más frío y eso hace que pues se exprese mejor la uva blanca. Así es. Muy bien, Nos muy bien. vamos al centro y sur de Italia, ¿Sí? en la región del Véneto y hacia abajo, más hacia el sur, vamos a tener ya vinos tintos, Sí. Sangiovese, sobre todo, es lo más implantado en Italia.
Y bueno, ya tenemos vinos un poco más intensos, ¿sí? Sí. Aquí, ahí, Nebbiolo también es otra variedad Nebbiolo. ¿Barolo es una muy variedad conocida. también? Barolo es la denominación de origen, pero se utiliza el Nebbiolo. Con el Ah, Nebbiolo se ok. hacen los vinos Barolo. Ya, fantástico. Es Entonces tú como tienes, decir hacer un Rioja o un Ribera del Duero. entonces cuando vemos Sí, Barolo, vemos más una denominación de origen que tiene la uva Nebbiolo, sobre todo cuando vemos más los Chianti y los Brunello di Montalcino, ya vemos más en cambio Sangiovese. espectacular, Robert. Muy bien, ya mismo te Expert, paso. Juanito. expert. Muy bien. Bueno, Y ahí nos vamos. entonces, en Sí. estos que tú mencionas, ¿qué características tienen? Son obviamente más tintos porque pues tienen un poco más de calor. Hay particularidades del suelo que tienen, por ejemplo, los Super Toscan o los Chiantis o los Brunellos o los Barolo, por ejemplo. Mira, el tema del suelo es bastante diverso, te diría que es lo más Ok, diverso. El clima por ahí es más marcado a medida que nos vamos moviendo en las distintas regiones, en las distintas latitudes, va cambiando, ¿sí? claro. Pero dentro de distintas latitudes podemos tener el mismo suelo, Ya, ok, ¿entendés? ok. Entonces es un poco más complejo de definir, bueno, a ver, tal región tiene cierto tipo de suelo, porque puede tener una mezcla de muchos suelos distintos o tener un suelo puro de arcilla o de calcario o de lo que sea, Oh, ¿sí? claro, me imagino que lo que nos estás diciendo ahorita, las regiones es bastante general, porque evidentemente toca en todos los casos pues ir ya a comenzar a experimentar un poco, ¿no? Entender qué distinciones tienen los Antinori de los Frescobaldi, inclusive en cada uno de ellos, dependiendo de dónde viene la uva, las características de la uva. Pero en términos Sí, generales son más zonas de hacer tinto que de hacer blanco. así es, sí. Pero bueno, vos pensás en un Sangiovese, en un Chianti, por ahí son vinos que sí tienen buen color, tienen buenos aromas, pero en boca no son tan corpulentos Ujú. como podemos decir un Cabernet californiano o un Malbec mendocino, ¿sí? O sea que no Son vinos que llega en boca a esos niveles no, de calor, digamos, ¿no? Que finalmente te da esa madurez y esa corpulencia. exacto, Ah, ok, exactamente. ok, bien. De ahí nos podemos pasar a España, Ok, ¿sí? De nuevo, en el norte de España, sobre todo la región que está cercana a Portugal, vamos a elaborar vinos blancos, ¿sí? claro. Ahí, Blancos bastante frescos. ahí vienen bastantes blancos conocidos, digamos, por lo menos que yo conozco, que Mar de Frades y este tipo de vinos que Exacto. son de esa zona. Y me imagino que por lo mismo, por el frío, la cercanía al mar, viene más estos temas entonces de blancos, ¿no? Albariño, Albariño, bien, sí. Ahí te perdí un segundito. Albariño, me sí, decías, ¿sí? Albariño, sobre todo en estas regiones que están próximas a Portugal en el norte. Ujú. Si nos vamos al otro extremo, donde está San Sebastián, también hay ciertos tipos de vino que son bajos en alcohol, vinos blancos, con cierta efervescencia, entonces incluso lo toman en vasos. ¿Sí? Ah, wow, ok. Em, y bueno, ya si nos vamos a la zona un poco más central, tenemos Ribera del Duero, Sí, y entre el centro y el norte, un poco más al norte, está Rioja. ¿Sí? Rioja, correcto. Los varietales tintos más producidos en España es el Tempranillo, que tiene distintas nomenclaturas. Y qué Podemos hablar de, características, por ejemplo, Rioja tiene sí. que le da particularmente al vino? Y bueno, lo mismo, temperaturas. Tenemos Ok. temperaturas elevadas por su tipo de suelo, por su composición del suelo, su forma de plantar. No es lo mismo como ellos conducen sus plantas a cómo las conducen, por ejemplo, en Francia. Ok. Eh, ¿Cuál es un sistema de conducción muy usado en España? A la cabeza se llama. Entonces, el tronco de la planta y es como si fuera un arbusto, Ah, ok. cortito, Sí, chiquitito. lo he ¿Sí? visto en varios sitios. Claro, no es en una fila, digamos, ¿no? No son hileras. No, no hace falta, exacto, Ya. no hace falta y no tienen sistema de alambres
porque no usan espaldero, que el espaldero es cuando nosotros hacemos el tronco, los brazos y ¿Sí? acá van a salir hojas, racimitos, sino que es un arbusto. Entonces no necesitan alambres, tranquilamente. Y por qué pasa eso ahí particularmente? O sea, yo lo vi en otro sitio, lo vi yo también en Santorini, en Grecia, que ahí Ujú. obviamente suelo volcánico, ¿no? Pero igual eran arbolitos, eran arbustitos que estaban ahí en el suelo que iban dando la uva. Sí. A ver, ya lo técnico técnico deberíamos preguntarle a Arturo, pero te diría que por las condiciones del clima, ¿sí? Ok, ok. Muchas veces se adaptan al clima las distintos sistemas de conducción. Entonces, si necesitamos mayor exposición solar, y bueno, tal vez vamos a hacer un parrón español, cosa que sea un techo de hojas y todo el sol que exista durante todo el día, nosotros lo recibamos. Ya. Si vamos a tener, por ejemplo, heladas, vamos a tener otro sistema de conducción para que haya flujo de aire. Lo mismo que si tenemos humedad. Si hay humedad, queremos que circule el aire para que no ingrese el microorganismo. Entonces vamos a poner tal vez un espaldero alto para que Ajá. fluya el aire. Ah, ok, Entonces, interesante. O sea dependiendo que del clima, inclusive, entonces, sobre ya hablando todo, ya un poquito más específicamente del clima, dependiendo de todas esas condiciones, también son los diferentes métodos de conducción, como lo llamamos. exacto, Ok, bien. exactamente. Y bueno, ¿qué nos queda? Francia. Francia, ok, En, en Francia tenemos muchas regiones con vinos muy diversos. sí, Tal vez las dos regiones más reconocidas son Bordeaux o Burdeos sí. y la Borgoña. La Borgoña y bueno, tienes la otra zona que es la zona del champán también, ¿no? Y también, bueno, hablemos de los tres. Bien. Ya, Entonces, empezando por la región de Champagne, que tenemos días muy nublados, sí, tenemos mucha humedad, entonces, por eso justamente se utiliza esta zona para producción de vino espumante, ajá. porque no necesitan una madurez alta en la uva. Claro, porque la madurez alta al final le da pues el alcohol, digamos, ¿no? Por el azúcar. Exacto, necesitamos buena acidez y bajo alcohol, entonces se cosecha antes. Con esta misma humedad y estos días nublados y demás, y muchas lluvias, si tuviéramos variedades tintas, no serían buena calidad de variedades tintas probablemente. Ah, ok, O sea, interesante, porque no no tendríamos buena tiene esa madurez. madurez. Ok, bien, clarísimo. Exacto. Nos vamos, subimos un poquito y nos vamos a la Borgoña. Borgoña. En la Ok. Borgoña, lo mismo, clima bastante fresco, Ujú. bastantes precipitaciones, también bastante húmedo. ¿Y qué tenemos ahí? Chardonnay y Pinot Noir, como si Ajá, fuera el sur de Argentina que hablábamos, claro, claro, porque o también la parte no norte tiene tanta de Italia. madurez, ¿no? Y está justo en ese nivel en donde pues estás entre el blanco y el tinto, bueno, el blanco de los tintos, que Exacto, es el Pinot Noir, ok, está clarísimo. exactamente. Y ahí, por ejemplo, vienen, y corrígeme también, ¿no? Pues porque no soy tan conocedor, tengo que ir aprendiendo más. ¿Chablis viene de esa zona? Está cerca, Está sí, cerca, ok, viene sí, sí, sí. cerca, o sea, está justo por ahí porque es uno de los vinos blancos Estaba en la Borgoña, sí, conocidos. sí. Ya, ok, fantástico. Está en la Borgoña. Y nos queda Burdeos o Ajá. Bordeaux, Y que ahí es de Bordeaux donde vienen, son los vinos tintos más reconocidos del mundo, posiblemente, digamos, ¿no? De ahí vienen sí, los Petrus, los Chateau Mouton, los Lafite, Latour, etcétera, digamos. sí, los vinos más caros del mundo seguramente. Sí, Em, ¿Qué tenemos? Mayor madurez, lo mismo, tenemos cierta humedad, ciertas precipitaciones, pero bueno, hay calor, sí. entonces tenemos grandes vinos tintos. Ujú. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el Bordeaux Blend, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es el Bordeaux Blend, por ejemplo? el Bordeaux Blend son las variedades que están permitidas de cultivar en Bordeaux, que tenemos en su mayoría Cabernet Sauvignon y Sí. Merlot, que de hecho Bordeaux está dividido por un río. Si nos vamos a la izquierda del río, la composición de este Bordeaux Blend en su mayoría es Cabernet Sauvignon, y Ujú. si nos vamos al lado derecho del río, la mayoría de la composición, y hay muchas veces que es 100% Merlot. Ah, wow, ok. ¿Qué, otra, qué otras variedades están aceptadas en Bordeaux? Te decía el Cabernet Franc, el Petit Verdot, que nosotros Sí, tenemos Cabernet Franc también, sí. el Malbec y el Carmener. Ah, wow, ok. Qué Pero simpático. bueno,
Hablando de puntualmente Malbec y Carmener, no hay mucho implantado. Esto ya lo hablamos en el podcast pasado, que medio se Sí. había desaparecido. Entonces, estamos hablando de tal vez en la composición final del vino un 5%, un 3%. Es muy poco Claro. lo que va en el blend. Ya, y muchas veces entiendo inclusive que ni lo mencionan, digamos, ¿no? Porque es tan poquito que ni lo mencionan muchas veces. Exacto. Sí, y incluso no se utiliza el mostrar las variedades que van en ese vino, Ajá. sino que uno ya cuando dice Bordeaux sabe que tiene esta composición de uvas, En en distintas cualquier, en proporciones. cualquier composición, digamos, no importa cómo sea, es Exacto. una mezcla que ya lo define el enólogo, el winemaker. El uso, el uso del nombre en las variedades es más del Nuevo Mundo, ¿sí? Empezó Ajá, más en California. ¿ya? California fueron los primeros que empezaron a decir, bueno, esto es un Cabernet Sauvignon puro, esto es un Chardonnay, no atribuyéndoselo a las regiones, sino a la variedad. Claro, y ahí qué interesante que lo mencionas, porque yo, por ejemplo, veo evidentemente en España muy poco se ve específicamente que diga Tempranillo, sino que más es Rioja, Ribera del Duero. En el caso de Francia, no ves Bordeaux, sino que ves más las zonas inclusive, no ves Margaux, ves Pomerol, Exacto. ves Sí, dentro de inclusive de Bordeaux, pues ya vas viendo específicamente más zonas más específicas, pero no te hablan tanto de las cepas, ¿no? Pero sí, claro, en el exacto. Nuevo Mundo, en Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia, sí, sí que ponen, pues obviamente la Y lo cepa. indica. Sí, 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 sí. esa fue la forma de entrar en el mercado, digamos, del Nuevo Mundo. Ah, interesante. Tendremos que crear una nosotros, pues entonces, Juanito, Sí, 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 sí. para crear una cosa nueva. Si unos hablan de solamente las zonas y el otro la cepa, nosotros tenemos que hacer alguna cosa especial. De las expresiones, puede ser. Puede ser. Y bueno, ya que hablamos de esto, hablemos ahora sí de Vamos a la frutilla del postre, ¿o a la no? frutilla del postre o la cereza del pastel, como queramos verlo. También la cereza del pastel. Entonces, Vamos a Ecuador, ¿no? vamos A a Ecuador y nuestro vamos a viñedo. nuestro viñedo, porque también, como bien mencionaste, pues hay particularidades dependiendo de está cerca, no está cerca del mar y tantas cosas, ¿no? Entonces, ya hablamos de un montón de características en términos generales y ya, ahora sí, hablando de bodegados hemisferios, ¿cuáles son las características que tenemos nosotros y que después, en tu opinión, hace que podamos tener esta variedad de cepas? Porque tenemos 12 diferentes cepas. Es verdad que muchas no funcionaron y unas no funcionaron al principio. De hecho, Pinot Noir, los primeros que trajimos no funcionaron y después unos que traemos sí funcionaron. Pero pues tenemos finalmente 12 cepas, 3 blancas, 9 tintas y funcionan muy bien, pero claro, eso también es un poquito de paradoja, como bien mencionaste, puede ser que se den bien por la cantidad de calor, por el frío, por la altura, etcétera, y nosotros somos capaces de tener 12 diferentes tipos de cepas que son blancas, que son tintas y pues vinos blancos muy buenos, tintos muy buenos y espumante también muy bueno ahora, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito ya específicamente de nosotros. Bien. A ver, te voy a decir un poco nuestras condiciones climáticas. ¿Ok? Nosotros, primero que nada, estamos a unos 10 kilómetros del mar de Sí. forma lineal. Entonces hace que tengamos esta composición del suelo con bastantes restos marinos, como te Ujú. decía, conchitas, caracolitos, muchos minerales, cierta salinidad. Claro, fue Hablando de la fondo, fue composición, fondo de mar, o sea, y se nota, no tú vas y comienzas a se buscar y nota. encuentras un montón de conchas, como bien mencionaste, súper, súper chévere en realidad ir a buscar estas cosas. ¿Ok? Sí, Entonces, se ve en el viñedo y se siente en el vino. ok, Sobre bien. todo cuando probamos algún vino blanco, se siente esa frescura marina, esa salinidad en boca. Ah. Mínima, pero se siente, ¿sí? Se percibe. ¿Lo Entonces, percibes tenemos también, lo percibes también un poco en los tintos o menos? también, pero en el tinto, como hay mayor complejidad, ya tenemos ¿Sí? taninos, tenemos otros componentes, por ahí se pierde un poco esta Ya, salinidad. Si uno le presta atención, también se puede percibir, pero en un vino blanco es más evidente, ¿sí? ya, Se fantástico. potencia con la acidez del vino blanco y se percibe un poco más Ya, salino. ya, ya, está clarísimo. La composición de nuestro suelo es, tenemos un suelo arcilloso con vetas calcáreas, ¿sí? ¿Sí? Estas vetas calcáreas
hacen que tengamos gran calidad de uva, ¿sí? Ujú. Mucho carbonato de calcio. Tenemos riego por goteo. Sí. ¿Y eso, Hablando de altura, y eso por qué es importante, hablando del tema del riego por goteo? y porque, por ejemplo, en España hay muchas regiones que son de secano, quiere decir que no se riega, está Ya, prohibido regar. ok. Em, O sea, eso nos a ayuda a lo que voy es que nosotros a mantener, digamos, esa necesidad de agua que tiene la planta cuando evidentemente no llueve y eso cuando, ayuda. Pero también, cuando queremos, y yo siempre hablo de que también, evidentemente, el agua que recogemos nosotros estuvo en algún momento en la cordillera de los Andes, viene desde por ahí. así es. Sí, sí, viene desde la cordillera de los Andes y bueno, comienza a viajar, atraviesa todo Ecuador, llega al embalse que está en Chongón, a las Sí. afueras de Guayaquil, y desde ahí tenemos nuestro canal que llega a la puerta de nuestro viñedo. Y de O ahí sea, es donde directo, utilizamos el agua para regar, ¿no? Entonces, bueno, eso también es exacto. un componente adicional, ¿no? Que también tenemos en nuestros vinos. ¿Ok? Agua de la cordillera, ni Sí. más ni menos. Em, tenemos una altura súper alta de 50 metros sobre el nivel del mar. Sí, Incluso hay ciertos puntos, ahora cuando hicimos un estudio del viñedo, hay sí. ciertos puntos que están por debajo del nivel del mar. Ah, wow, eso no sabía yo, me Sí, estoy enterando. estamos a -7, -10, +15, +40. Como nuestro viñedo, viste que es medio Sí, sinuoso, sí. em, las partes más bajas están incluso bajo el nivel del El mar. nivel del mar, wow, ok, bien. Sí, sí. Y hablando, bueno, un poco del clima, como bien todos sabemos, tenemos dos temporadas, la temporada de lluvia y la temporada seca. En la Claro que esta es temporada de una lluvia, distinción muy marcada con el resto del mundo que hace vino y es que sí, tiene las cuatro estaciones. Nosotros tenemos dos que es casi que es lo mismo, pero en una llueve, en otra no llueve, en una hace un poco más de calor y en la otra no. exacto. Hablando de temperaturas, podríamos decir que es un verano constante todo el año, ¿sí? Sí, Más allá de que hay una época que es un poco más fría y otra un poco más calurosa, no es abismal este salto en temperatura. Entonces, podemos decir que la mínima se ubica en los 18 grados, 17 grados, y sí, la máxima en los 30 grados, ¿sí? Está siempre oscilando en esas temperaturas. ya. Entonces, Eso le da esto una hace que temperatura constante, ¿no? Durante todo el año, durante las constante. dos cosechas es constante. Ok, bien. Esto hace que no tengamos las cuatro estaciones como en el hemisferio norte, hemisferio sur, sino que sea una sola. Más allá de si llueve o no llueve, se considera que es un verano, ¿sí? No, ok, ok, bien. Entonces, eso hace que nuestro viñedo sea súper versátil y súper abierto a todas estas variedades distintas que podemos implantar. O sea, Sí, fíjate, hablamos de climas fríos, se utilizan para vino espumante, para vino blanco o para Pinot Noir. Climas calientes y vamos al Cabernet, al Malbec, al Merlot. Bueno, nosotros tenemos todo eso en un sí. mismo viñedo, ¿sí? Y por eso podemos hacer vino blanco, vino rosé, vino tinto, vino naranjo, inclusive el espumante ahora, pues que cada vez me lo elogian más, Juan. Todavía no lo podemos salir a Qué vender bueno, porque no tenemos el sellito, pero cuando lo llevo yo a que pruebe la gente, pues les encanta. me gusta. Y Sí, está muy bueno, está muy está bueno, muy la verdad. bueno. La expresión de nuestras tierras está muy buena en ese vino. Entonces, bueno, hace que nuestros vinos sean únicos. ¿Cómo se van a expresar? Porque ahí hay otro tema. Hablamos de, por ejemplo, un Chardonnay. Ujú, Si hablamos de un Chardonnay que está cultivado en una zona fría, nos va a dar unas notas un poco más florales, más frescas. sí, Si nos vamos a una zona un poco más cálida como la nuestra, frutos tropicales, que es lo que ya. nosotros percibimos en nuestro vino. Claro, en Enigma, Muchos por frutos ejemplo. tropicales, exacto, en Enigma, en Armonía Chardonnay, Sí. em, muchas notas propias de Ecuador, mucha banana, piña, maracuyá, coco, mango, ¿sí? Aromas muy tropicales. En cuanto a la expresión de los vinos tintos, vamos a tener siempre mucho color. Sí. Y eso Eh, no llegamos de todas maneras a los 40 grados, pero sí a los 30 y como es constante, madura bien la uva, tiene exacto. siempre una maduración anticipada, lo llamaste, ¿cómo lo llamabas tú?
Sí, 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 anticipada puede ser, sí, o acelerada, tal vez. Sí, entonces ya, digamos, siempre está madura, ¿no? Entonces nuestras Siempre uvas está siempre están madura, maduras, que eso te llevan en el tinto a tener esa corpulencia y también, obviamente, color, ¿no? Ok. así es. Pero está en un intermedio. Estamos Sí. entre en que son vinos corpulentos, por ahí no son excesivamente corpulentos, pero están equilibrados con una frescura por esta corriente de Humboldt que nos ingresa al viñedo, esta frescura por el suelo y por el mismo clima. Entonces son vinos muy frescos, con cuerpo, con volumen, O sea, con eso es una complejidad. característica que acabas de mencionar que no dijimos al principio, ¿no? Esa cercanía con el mar nos da, por un lado, la salinidad, etcétera, pero también nosotros tenemos la influencia de la corriente de Humboldt, pues que hace que digamos, mar sea frío, ¿verdad? Y también hace que tengamos la bruma que entra todos los días, y eso también es un componente adicional de nuestros vinos, ¿no? Todo el tiempo están recibiendo esta bruma que tiene origen marino, ¿no? Exacto. De ahí el nombre de bruma, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Entonces, bueno, estas son un poco las características de nuestros vinos. Son vinos muy complejos en cuanto a que tienen la combinación de estas distintas regiones que hablamos del mundo, todas en un mismo viñedo, ¿sí? Sí, Estas distintas condiciones, todas juntas, que nos permiten jugar con muchas cosas, con elaboración de vinos blancos un poco más frescos, sí. como puede ser un Sauvignon Blanc o nuestro Bruma Sauvignon Blanc Chardonnay, vinos un poco más corpulentos, un poco más complejos, como puede ser Enigma, Ujú, o llevados a un punto incluso más complejo que se puede comparar tal vez con un Chardonnay californiano, que ujú. es nuestro Almirante Chardonnay, Claro que es que un ya vino que tiene... ese ya inclusive tiene barrica, tiene obviamente guarda, Exacto, etcétera. Entonces ya le da otro tipo de componentes, pero como mencionas, tienen las características para poder hacerlo, ¿no? así es, así es. Y bueno, y con todo esto, ¿a qué llegamos? A que cada lugar en el mundo muestra su esencia, por así Sí, decirlo. sí. No hay mejores, no hay peores, son todos distintos. En nuestro caso tenemos la suerte de tener la combinación de todas las regiones del mundo en nuestro viñedo, que eso es fantástico. Y que finalmente Em, diría yo también, Juan, hace que nuestros vinos terminen siendo también particulares y específicos. Hablaste pues de nuestro Chardonnay, pero también nos da la versatilidad de poder hacer rosés. En algún momento hablaremos del rosé. A mí me encanta siempre la historia del rosé y cómo se pueden hacer las tres diferentes maneras de hacer rosé. Pero también ujú, la facilidad de poder hacer naranjos, de poder hacer tintos y de poder variar un montón de cosas, ¿no? Y tener pues las características que tenemos, ¿no? Entonces digamos que en términos generales ya me mencionaste un poco lo que tienen los blancos, los tintos, ¿qué características particulares tienen los nuestros, dirías tú? bien, en tintos tenemos justamente, al tener un lugar bastante versátil, vinos versátiles. Tenemos desde la línea del Morro o Armonía, que son vinos jóvenes, muy frutados, muy frescos, muy agradables para beber de una forma por ahí más descomplicada, sin Ujú, tanta atención, sin tanto detallismo. Son vinos muy ricos. A nuestra línea de vinos ultra premium, Almirante, Cautivo, Tomás Carlos o Paradoja, por ejemplo, o claro. la línea Travesía, que son vinos gran reserva, con mayor intensidad de color, mayor cuerpo, algunas notas un poco más especiadas, más complejas, ya tienen paso por barrica, van a sobrevivir este paso por barrica porque no todo vino lo vamos a poder poner en la barrica. Tenemos mayor graduación alcohólica, Ujú, pero en resumen te diría que tenemos muy buen color en nuestros vinos, ok. muy buena intensidad aromática, sobre todo son vinos muy aromáticos. En boca son bastante refrescantes, Ujú, tienen buena acidez y algo que, digamos, describe bien a todos nuestros vinos es que son de final muy largo. ¿Qué ya. quiere decir esto? Que desde que nosotros probamos el vino hasta que le perdemos la percepción en nuestro ser, pasaron más de 15 segundos seguramente. Entonces, mientras más sigamos disfrutando después de cada sorbo del vino en la boca, en el olfato y lo sigamos percibiendo, quiere decir que tenemos mejor calidad en el vino. Y eso es algo que es general para todos nuestros vinos, verdaderamente. Ah, ok, fantástico. Y bueno, entonces ya tenemos claridad, por lo menos yo, de
características de los blancos, de los tintos. Tenemos, como bien dije yo, también rosés, tenemos también un naranjo, ¿verdad? Y tenemos también el espumante, ¿verdad? Entonces, si tú pudieras también establecer en los tres qué características especiales tiene cada uno, ¿qué dirías? A ver, los espumantes, por la forma en la que lo elaboramos, es muy complejo, pero bueno, sin duda que tiene muy buenas ideas para poder Ujú, seguir en el tiempo en la botella. Es el nervio del vino, es la columna vertebral, es lo que hace que siga en el tiempo y se lo siga percibiendo de una forma correcta. ujú. Pero bueno, también entra mucho en juego la forma en la que está elaborado ese vino, que es una forma muy compleja también y con Bien, mucho detallismo. Entonces, por eso se logra ese resultado de frescor, también se percibe cierta salinidad, pero mucha complejidad en nariz y en boca. Si es un ok. vino por ahí no ligero, sino mucho más complejo. Cuando hablo de complejo, porque he dicho muchas veces complejo, Sí, eh, quiere decir que tenemos una paleta de sabores y de aromas muy amplia, ¿sí? No ya. es que solamente es frutos rojos, por ejemplo. Unos aromas complejos quiere decir que vamos a tener frutos rojos, frutos negros, vamos a tener notas florales, notas especiadas, notas herbáceas, O sea, notas te lácticas. lleva a explorar y a buscar, Exacto, ¿no? Ok, exacto. bien. Es complejo porque tiene muchos aromas, mucho por entregar ese vino. Ah, fantástico. Bien. Hablando del naranjo, por ahí nos lleva a recuerdo de cosas naranjas, Sí. justamente, a notas a piel de naranja, a durazno, a yogur de durazno, Sí, el nuestro a, particularmente a mí el yogur de durazno siempre me salta sobre todo, ¿no? En el naranjo. sí, damasco también, yo le percibo Llama. mucho damasco, Ujú. se siente saladito al mismo tiempo, Sí, muy buena acidez. Y los rosados, muy aromáticos también, del estilo frutos rojos sobre todo, sí. muestra mucha fruta, muy refrescantes a la hora de maridarlos, acompañarlos con alguna comida, por ahí son también lo más versátil, o sea, podemos acompañarlo con todo tipo de comidas, entradas principales, postres, carnes, pizza, pasta, el rosado va muy bien con todo. Wow. Y bueno, y tenemos también nuestro Armonía Viognier, que es un dulce natural, Sí. que también es posible por nuestro viñedo. Entonces, ahí en ese caso se interrumpe la fermentación y queda con un remanente de azúcar natural propio de la uva. ¿Qué le da Y ese dulzor, digamos, ¿no? exacto, es el que le da Ok. el dulzor final al vino. Ok, muy bien. Así que eso es un poco nuestros vinos. No, y en general pues a mí me quedó ya súper claro cuáles son los componentes, ¿no? Que hace en una uva que tengan toda esta complejidad también y pues lo otro que mencionaste que a mí también me llama un montón la atención es la variedad que existe en el mundo es gracias a que todas estas cosas van haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Entonces al final del día tú tienes una junta, ¿no? Una composición distinta en todo el mundo que hace que los vinos sean en todas partes del mundo diferentes y que te lleva a explorar. Y particularmente en el nuestro, todas estas características nos da un montón de versatilidad, pero sobre todo nos da una distinción particular, ¿no? Lo que mencionaste en los diferentes vinos nuestros. Un tema que a mí me parece interesante es lo que aporta, ¿no? Y tal vez solo para indagar una última parte, lo que aporta el mar en el viñedo, los fósiles marinos y las sales o minerales del tema de Humboldt, inclusive del agua que nosotros regamos. Específicamente, ¿tú qué dirías que son esos componentes de estos temas que mencioné ahorita? Y se expresan como frescura al Ok. final. ¿Por qué? Porque este viento es un viento fresco, Ujú. lo que hace es refrescar a la planta. Y a ver, la planta a la hora de hacer fotosíntesis y de trabajar y de producir azúcares, también respira y transpira la planta, Ajá. ¿sí? Ok. Pero ¿qué respira? No respira como nosotros que inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono, sino que al revés, capturan dióxido de carbono y entregan oxígeno a las plantas, Ah, ¿sí? wow, ok. Ok. Eso es al revés. Pero, ¿qué respiran? Respiran ácidos, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo mismo, si tenemos una temperatura muy pesada, mucho calor, se van a respirar muy rápido los ácidos, vamos a perder frescura. En nuestro caso,
fíjate, como tenemos este viento, perdón, bueno, sí, estos vientos de la corriente de Humboldt, Sí, esta corriente marina, esta bruma en el viñedo, hace que sea todo un poco más apaciguado en cuanto a la respiración de los gaseos y le da frescura. ya. Eso sumado a estas notas minerales del suelo y cierta salinidad, complementan estos vinos frescos, Ah, fantástico. que, que verdaderamente, tanto para vinos más actuales, más jóvenes, como para vinos de guarda, nos sirve mucho el tener vinos frescos. Es como Ah, te ok. decía, el nervio, la columna vertebral del vino. Si, no si perdimos la acidez, el vino se cae. ¿Sí? Y se cae, ¿te refieres a que pues se oxida rápido? No es que se oxida, sino que pierde. ¿Qué es lo que le Es pasa como al comer, tener así? es como comer una comida sin sal, Ya, ok. por decirte. Ok, ¿Sí? pierde. Digamos que no le percibes todas estas notas que mencionaste. O sea, la acidez es lo que más Exacto. o menos guarda los polifenoles y todos estos aromas que mencionamos anteriormente. Y además nos hace salivar la acidez. Ah, ok. Entonces es como que uno lo saborea continuamente cuando un vino todavía tiene esa cierta acidez Ah, qué marcada. interesante, oye, súper interesante. Chéverísimo. Oye, a mí me ha encantado conocer estas características específicamente de los vinos en general en el mundo, pero también obviamente la nuestra. Y me encantaría ya para organizar el siguiente podcast, a ver si hablamos ya ahora de hacer vino, ¿ya? ¿Qué es lo que Bueno, tú como enólogo buscas, ya ahora sí en la uva por un lado, pero de ella en particularmente para hacer cada vino y cada tipo de vino? Ya podemos conversar de la diferencia de hacer un blanco de un tinto, el proceso de diferencia entre cada uno de ellos, las diferencias entre hacer un tipo de rosé, por ejemplo, que a mí me encantó entender, ¿no? Los tres diferentes tipos de formas de hacer rosé. ¿Cómo se hace el naranjo? Que también es otra cosa que a mí me rompió la cabeza, ¿no? Y finalmente, ¿cómo hacemos el espumante? Que ese también es un proceso increíble que será inclusive interesante entender a quién se le ocurrió esta cosa, ¿no? De hacer doble fermentación y llegar a un punto en tener burbujas, digamos, ¿no? En un vino. Así que, Juanito, de nuevo, muchísimas gracias y ya más o menos con esto, pues damos pie a la siguiente semana. ¿Qué te parece? a la siguiente. Bueno, me encantó, me encantó. Vamos entonces a ir preparando el material para la próxima. Y voy aprendiendo, Para... voy aprendiendo, ya, poquito a poquito. Tengo miedo. De a poquito No, vamos. no, no. Fantástico, Juan. Oye, muchísimas gracias Bueno, Robert, y nos vemos buenísimo. así en la siguiente. ¿Qué te parece? Perfecto. Hasta la Súper. próxima y bueno, saludos para todos. Hasta la Igual, próxima. un abrazo. Gracias. Adiós. Chau, chau.